El mensaje o el título de este sermón lleva por nombre el espectáculo más horrendo del mundo. Quizás algunos de nosotros conocemos el mundo del entretenimiento. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en él o hemos tratado de y nunca hemos sido seleccionados. Pero déjame decirte algo, que en el mundo del entretenimiento el espectáculo que se presenta debe de entretener a la audiencia, de lo contrario no funciona. Y hay ciertos criterios para que este espectáculo mantenga cautiva a la audiencia. Dentro de ellos quiero simplemente destacar dos, ya que son varios, pero hoy quizás dos deben de llamar nuestra atención, y el primero de ellos debe de ser un ambiente acogedor y una experiencia memorable. Resulta que en el primer siglo los romanos habían logrado montar todo un entretenimiento para lo que hoy nosotros, gente del siglo moderno, podríamos encontrar un poco grotesco y hasta inhumano. Pero para la gente de aquel siglo, el primer siglo, lo encontraba cautivador y muy memorable. Y no me estoy refiriendo a aquellas batallas o peleas que se hacían en el Coliseo o que de repente hemos llegado a ver, ya sea en los libros de historia o en las películas que de repente sacan. Me estoy refiriendo más bien al proceso que había de la crucifixión. Todo lo que involucraba que una persona llegara hasta el lugar donde finalmente iba a ser crucificado. Habían pasado un par de horas desde que Jesús había sido arrestado en el jardín de Getsemaní, y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya estaba brutalmente golpeado. Una escena anterior, el domingo pasado, nuestro hermano Joel estuvo predicando en los versículos del 6 hasta el 16, donde se nos mencionó de un procurador romano llamado Pilato, quien de alguna u otra forma, presionado por los religiosos, pero también complaciente a una multitud eufórica, llevó a Jesús a que fuera azotado. La historia universal nos ha dicho que los condenados a la crucifixión, antes de ser crucificados, eran severamente golpeados. Algunos de ellos eran puestos en un poste y eran prácticamente desnudos y se les golpeaba en la espalda. Este castigo infringido se llevaba a cabo a través de una herramienta o un arma, el látigo. Este látigo es los látigos o los lazos que tenía a los extremos. Muchos de ellos tenían cosas pequeñas como clavos o cosas de metales o huesos que hacía que prácticamente al momento de dar cada latigazo, extraía cierta parte de la carne. La historia nos dice que incluso muchos de estos condenados a la cruz ni siquiera llegaban a la cruz, pues las heridas tan graves causadas por los látigos hacía que muchos de ellos murieran por derramamiento de sangre. De acuerdo a la ley hebrea, aquellos quienes eran castigados por medio de este método, se les decía que tenían que ser latigados no más de 40 veces. Por lo tanto, aquellos quienes infringían este castigo usualmente latigaban hasta el número 39, pues el temor de, en medio de la ira o quizás del entusiasmo, había ese miedo de quebrantar la ley y de pegarle o dar un latigazo más de la cuenta y así quebrantar la ley. Pero si ustedes bien recuerdan, Jesús no estaba juzgado de acuerdo a la ley hebrea, sino que en ese momento estaba juzgado ¿por quién? Por los romanos. Y resulta que los romanos en ningún momento tenían un límite de azotes. Podían azotar hasta que ellos quisieran o hasta que la persona que infringía el castigo llegaba a cansarse. Aquellos quienes hemos tenido la oportunidad de ver la película de la Pasión de Cristo, quizás nos acordaremos de esta escena tan violenta donde Jesús está siendo castigado con los látigos. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, notarán algo muy importante, o quizás que
debe de llamar nuestra atención. Resulta que los cuatro escritores, en ningún momento hacen una descripción muy específica de los sufrimientos de Cristo. Al contrario, se muestran muy moderados al describir el sufrimiento físico del Mesías. Esto se debe a que a la audiencia original, a la cual cada uno de ellos se estaban dirigiendo, conocían de antemano o conocían a la plenitud cómo eran estos castigos, ya que en el primer siglo la crucifixión era algo muy común. Y escenas como esa, créanme, son difíciles de olvidar. Por eso vemos que los evangelios van a resaltar más el espectáculo irreverente que hay hacia Jesús que en sí el sufrimiento físico que está pasando nuestro Salvador. Así que con tu Biblia en mano te voy a pedir que leamos los versículos del 16 hasta el 22. Marcos capítulo 15, versículos del 16 al 22. Y la palabra de Dios dice así: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera a crucificar. Versículo 21. Y obligaron a uno de los que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Un Jesús ya desfigurado y ensangrentado era llevado por un grupo de soldados romanos. Estas personas, quienes seguramente entre tanta batalla y guerra habían perdido cualquier sentido de sensibilidad ante sus víctimas. Recuerden que eran soldados, hombres de guerra, que seguramente habían matado a muchas personas. ¿Por qué debían demostrar misericordia a este judío? Se nos dice que Jesús era o fue guiado hacia el pretorio para el entretenimiento personal de los soldados romanos. El pretorio era un lugar o era el cuartel donde el comandante romano vivía. Y en este caso, este comandante era Pilato, quien anteriormente se estuvo predicando el domingo pasado. Sin perder el tiempo, los soldados empezaron a esparcir este rumor que el rey de los judíos estaba en el cuartel general de Poncio Pilato. La noticia corrió rápido. El motivo era de la reunión no para hacer una clase de honor o de saludar, sino para burlarse de este hombre judío. Se cree que fue alrededor de 600 soldados los que estuvieron en aquella ocasión, disfrutando de aquel espantoso espectáculo, gritándole, pegándole. Y estos 600 soldados resulta porque la tropa o compañía romana era el número que conformaba 600 hombres de guerra. El cuerpo débil de nuestro Señor Jesucristo, por la falta de sueño, si ustedes se acuerdan, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, se nos dice que pasó en vela aquella noche. Aunado de eso, la golpiza que recibió en el Sanedrín y los latigazos que acababa de recibir hacían de este varón que luciera más como un hombre derrotado que como un rey imponente, como un rey imponente. Aquel momento fue aprovechado por los soldados para burlarse de él y para golpearlo. El escritor Marcos nos dice que lo vistieron de púrpura, que le hicieron una corona de espinas, la cual colocaron en su cabeza. Y después, el Evangelio de Mateo nos dice que le dieron una caña para que la tuviera en su mano derecha. Esta caña podía reflejar lo que era en sí el cetro en los reyes. El cetro era símbolo de poder.
pero en este caso era simplemente para burlarse. Y es probable que esta misma caña fue utilizada para golpear a Jesús, como así nos lo acaba de indicar el Evangelio de Marcos. Como si la violencia no hubiera sido suficiente para aquellos bárbaros, para los soldados romanos, ahora empezaron a ridiculizar a Jesús con sus palabras, diciéndole: salve, rey de los judíos. Imagínense, 600 hombres de guerra diciendo eso. Seguramente no era de ningún saludo u honor, simplemente en forma de burla. Y cada vez que a lo mejor alguien lo pronunciaba, siempre había una carcajada después de este saludo. Y es que resulta que esta frase, salve al rey de los judíos, era un saludo muy similar que los romanos hacían hacia el César. Obviamente que cuando lo hacían hacia el César era de respeto y de honor, pues era la máxima figura del imperio romano. Y el hecho de hacer un saludo muy similar al que le hubieran hecho al emperador romano simplemente era una evidencia del desprecio que tenían hacia este varón judío llamado Jesús. El tiempo de la ejecución había llegado. No se había terminado, sino que simplemente el espectáculo que estaban teniendo o que se estaban gozando iba a cambiar ahora de sede, se iba a trasladar a otro lugar. Resulta que los prisioneros que eran condenados a la crucifixión se les exigía que tenían que cargar su propia ¿qué? Su propia cruz. Ahora, la cruz que cargaban no es como la cruz que vemos aquí, sino que era lo que se conoce como el travesaño horizontal de la cruz, el cual llegaba a pesar, aquellos quienes venimos de México y todavía nos identificamos con los kilos, alrededor de 45 kilos, que sería alrededor de 100 libras. Quizás no tan pesado, pero después de haber sido brutalmente golpeado, 45 kilos o 100 libras es algo demasiado pesado. El resto del travesaño, lo que era la parte horizontal, finalmente era colocada por los romanos cuando ya estaban en el lugar para crucificar a la persona y después levantar aquella cruz. Pero las graves heridas que Jesús había estado recibiendo y los golpes que le habían hecho estaban finalmente cobrando efecto en aquel cuerpo debilitado. Por lo tanto, los soldados romanos, para proseguir con aquel juego y con aquel espectáculo horrible, decidieron escoger a alguien dentro de la multitud para que cargara la cruz de Jesús. Versículo 21 dice así: y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Algunos comentaristas del Evangelio de Marcos han mencionado que esta selección no fue una selección aleatoria o repentina de parte de Dios. Obviamente fue de los romanos, pues simplemente vieron a un hombre y lo agarraron. Pero Dios soberanamente permitió que Simón de Cirene cargara la cruz de Jesús, ya que el hecho de que Marcos se tomara el detalle de decir que Simón y sus dos hijos han llegado a la conjetura de que finalmente tanto Simón como sus dos crías llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Otros sustentan este argumento de la conversión de esta familia cuando vemos en el Evangelio, en la carta de los Romanos, capítulo 16, versículo 13, que el apóstol Pablo manda saludos a Rufo y a su madre, que era la esposa de Simón, dándonos a entender que el encuentro entre Jesús y Simón cambió la eternidad, no solamente de este varón, sino de toda su familia. Y una vez que los romanos ya pudieron encontrar a esta persona que cargara la cruz y que le ayudara a Jesús, prosiguieron su camino hacia este lugar llamado Gólgota.
Este lugar se encontraba en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y es probable que este era el sitio designado donde se llevaba esta clase de castigo hacia las personas. Permíteme decirte que los romanos habían perfeccionado la técnica de la crucifixión. La habían perfeccionado tanto que no solamente era una muerte dolorosa, sino que también muy humillante, para la víctima. Que incluso también un orador romano llamado Sireno dijo lo siguiente, y lo quiero leer textualmente. Dice: la palabra cruz debería no solo quitarse del vocabulario del ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y sus oídos. La mera mención de esta palabra debe causar indignación al ciudadano romano y al hombre libre. Así de espantoso era esta situación de la crucifixión, para que un orador y un pensador romano dijera que era necesario erradicarlo del vocabulario de los romanos. Nos hace pensar que verdaderamente estas escenas eran horribles. El escritor Marcos nos sigue relatando, versículos 23 al 28. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, Marcos nos informa que trataron de darle vino mezclado con mirra a Jesús, pero como acabamos de leer, el Señor lo rechazó. Esta mezcla de vino y de mirra era una clase de anestesia, algo que podía quizás no quitar el dolor, pero sí al menos disminuir aquel sufrimiento o esa agonía física que los varones o que las personas, tenían en la crucifixión. Si ustedes van al libro de Proverbios o simplemente lo quieren anotar, el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 6 dice lo siguiente: denle bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Denle bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Resulta que los judíos habían desarrollado esta costumbre de dar esta clase de mezcla entre vino y mirra a aquellas personas que estaban siendo crucificadas para que su dolor disminuyera en parte. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo negó porque Él quería enfrentar el sufrimiento con todas sus facultades o con el pleno control de sus facultades mentales. Y de nuevo el escritor, de una forma muy breve, nos dice que el Señor fue crucificado. Como anteriormente lo dije, esto se debe a que la audiencia original ya estaba totalmente familiarizada con este proceso tan cruel, que no había necesidad de ahondar más en el tema, pues imágenes como esas son muy difíciles de sacar de nuestra cabeza. Pero gracias a los historiadores, quienes se han dado a estudiar esta clase de castigo, nos describen lo horrendo que era, la agonía por la cual las personas o las víctimas pasaban cuando eran crucificadas. Y resulta que esta pena capital había sido diseñada para prolongar el sufrimiento y la vida de las personas. Los clavos que se utilizaban en aquel entonces eran clavos largos que medían alrededor de 18 centímetros o 7 pulgadas. Para tener quizás una imagen más clara, son los clavos modernos que vemos que se utilizan en las vías del tren, las cuales eran clavadas en las muñecas.
para que las personas o los delincuentes que eran crucificados pudieran de alguna u otra manera sostenerse, y que cuando se sintieran cansadas, todo su peso estuviera sobre las muñecas que habían sido clavadas sobre la madera. Los pies eran clavados con un solo clavo, donde las víctimas podían apoyarse cuando se llegaban a cansar. Ahora, la madera, obviamente que la madera no estaba lijada, no tenía toda esa situación que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando se lija una madera para no astillarnos. Entonces, imagínense una madera que no ha sido procesada de esta manera para ser utilizada. Esas astillas grandes, cada vez que la persona se inclinaba un poco, se cansaba, cada vez que se volvía a levantar, se raspaba toda la espalda. Y la razón por la cual lo hacían era para poder respirar. Esto es lo que hacía que su muerte o su agonía se alargara más. Todo este procedimiento de la crucifixión, la agonía de las víctimas, era un espectáculo que los romanos habían montado para advertirles a cada una de las personas que pensaban oponerse al imperio, lo pensaran 2 veces. Y estando ya clavado el Señor Jesús en la cruz, se nos dice que fue despojado de todo lo que tenía, incluso su ropa, como lo indica el Evangelio de Juan. Si tienes la oportunidad, te voy a pedir que vayas conmigo y me acompañes a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos del 23 al 24. Y vamos a ver cómo el escritor de este Evangelio nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo fue despojado aún de lo poco que tenía. Juan capítulo 19, versículos del 23 al 24. La palabra de Dios dice así: Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura: repartiremos entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el Señor Jesucristo murió estando desnudo. O quizás simplemente se le dejó una clase de taparrabos para cubrir sus partes íntimas. Esta situación tan vergonzosa y tan humillante nos debe llevar a reflexionar lo siguiente: que Jesús fue despojado de sus ropas para que tú y yo fuéramos cubiertos de nuestra desnudez. Jesús fue despojado de sus ropas para que tú y yo fuéramos cubiertos de nuestra desnudez. No cometamos el mismo error que nuestros padres hicieron, Adán y Eva, cuando pecaron delante de Dios, quienes se escondieron y se creyeron capaces de tapar su desnudez, tratando de coser hojas de higuera. Pero fue finalmente Dios quien tapó su desnudez, sacrificando ¿a quién? A un animal. La humillante escena que nuestro Salvador y Mesías pasó en aquella cosa no es otra cosa que una sólida esperanza para ti y para mí. Porque nuestra desnudez espiritual, nuestro pecado, no lo podemos esconder delante de Dios, no lo podemos ocultar. Dios mandó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, y el Hijo voluntariamente entregó su vida para que fueras vestido con sus ropas de justicia. Escúchame bien: tu iniquidad, tu maldad ha sido cubierta por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Los evangelios sinópticos, los cuales son Marcos, Mateo y Lucas,
utilizan el método judío para contar las horas en la cual nos van a informar que el Señor Jesús fue crucificado en la tercera hora. En el horario moderno sería que Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Se nos dice que sobre la cruz, en la parte alta, los romanos solían poner un tablero. En este tablero usualmente escribían el nombre del criminal, como también de lo cual se le estaba acusando o por el cual había sido crucificado, los delitos por los que estaba siendo acusado. Si alguna vez has tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, notarás de que cada escritor tiene alguna diferencia menor en lo que se escribió en aquel tablero. La situación es porque en aquel tablero o aquel título que se escribió fue en 3 idiomas. Pero una vez que puedes leer los 4 evangelios de una forma armónica, podrás llegar a la siguiente conclusión: que lo que se escribió en aquella tabla, arriba en la cruz, fue lo siguiente: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Aquello que se había escrito arriba de la cruz, se nos dice en el Evangelio de Juan, que indignó tanto a los opresores o a los retractores de Jesús, que ellos incluso dijeron: ¿sabes qué? Pilato, quita aquello, cámbialo por favor. Sin embargo, Pilato dijo: lo que escrito se quedará. Al parecer aquel día el Señor Jesús no fue el único que fue crucificado. Se nos indica que también otros 2 ladrones habían sido crucificados, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Algunos de los que estamos aquí presentes habrán notado, si siguieron conmigo la lectura en el libro de Marcos, de que el versículo 28, si es que traes una versión más moderna, ya sea la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, el versículo 28 no está incluido en tu Biblia. Y permíteme explicarte por qué. La razón es de que en los manuscritos más antiguos de Marcos no se encuentra este texto. En los manuscritos más antiguos de Marcos no se encuentra. Por lo tanto, cabe la posibilidad que el versículo 28 no sea parte del evangelio original de Marcos. Sin embargo, en ningún momento que se haya agregado después en otros manuscritos más recientes o más nuevos contradice la escritura. Pues este versículo, que está en algunas Biblias y en otras no, hace una referencia a Isaías 53, versículo 12, el cual dice lo siguiente, y leo simplemente una porción del versículo 12: porque derramó su alma hasta la muerte, con los transgresores fue contado. Y es lo que prácticamente el versículo 28 nos dice: y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Nuestra lectura y el escritor Marcos prosigue diciéndonos así, versículo 29: los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo, ¿en 3 días lo reedificas? Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Hermanos, no sé ustedes, pero una de las cosas que debemos de tener cuidado es de que la indiferencia y la falta de apatía se prolonga tan rápido como un virus en las personas. Y esto lo estamos viendo en aquel horrible espectáculo hacia el Señor Jesucristo. Eran pocos los que mostraban cierta apatía, porque la gran mayoría de las personas que estaban en aquel lugar simplemente se burlaban de Jesús. Ahora, no solamente los romanos, sino que también el Evangelio de Marcos nos va a introducir a otros 3 personajes.
Se nos dice las personas que pasaban, se nos dice los religiosos y finalmente los ladrones que estaban crucificados a los lados. Las personas que pasaban, se nos dice que meneaban la cabeza en una forma de desprecio o de burla a Jesús, diciendo lo siguiente: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Quiero que entendamos que esta burla no solamente era una burla, sino que también iba acompañada de desprecio, pero también de incredulidad. Porque si algo debemos de destacar es que dentro de esta misma multitud había muchos probablemente que habían visto más de un milagro hecho ¿por quién? Por Jesús. Y dentro de esta misma multitud también había otras personas que unos días antes habían recibido ¿a quién? A Jesús como el Mesías. Habían ido a cortar palmas, otros habían puesto sus mantos y habían dicho: salve, bendito sea el que viene en el nombre de Dios. Pero ahora estas mismas personas le decían con desprecio y con burla: tú que dices reconstruir el templo en 3 días, seguramente es mucho más fácil bajarte de esa cruz. La pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿le era fácil a Jesús o Jesús podía bajarse de esa cruz? Claro que sí. De hecho, no solamente podía haberse bajado de esa cruz, sino que también pudo haber intercedido a su Padre Celestial y decirle que mandara toda una legión de ángeles y que terminara con toda aquella multitud malvada e ingrata. Pero el hecho de que Jesús no se bajara de aquella cruz demuestra lo mucho que nos ama. Porque si se hubiera bajado, hubiera significado nuestra condenación. Porque el pecado hubiera sido o hubiera quedado impune. Seguiría impune. Nadie hubiera pagado la deuda que tú y yo tendríamos para con Dios. El segundo personaje está conformado por un grupo de religiosos, quienes debemos de destacar algo de ellos, y es su gran necedad. La gran necedad de estos hombres es en que ellos mismos afirmaban y reconocían el poder de Jesús. Versículo 31 y 32. Fíjense cómo dice ahí, dice: a otros salvó. En otras palabras, estos varones religiosos reconocían los poderes milagrosos ¿de quién? De Jesús. Pero después de ahí, ellos prosiguen en su burla y dicen: él mismo no se puede salvar. Que descienda ahora de esa cruz para que veamos y ¿qué? Y creamos. Curiosamente, estos varones pedían que si Jesús se bajaba de esa cruz, ellos ¿qué? Iban a creer en él. Pero nosotros creemos en Jesús porque permaneció en la cruz. Creo que un argumento muy similar en nuestros tiempos modernos lo escuchamos con mucha frecuencia, el cual dice lo siguiente: yo creo en Dios si Dios hace esto en mi vida. Si Dios me sanara, si Dios me diera un trabajo, si Dios permitiera, y tú le puedes agregar todo lo que has escuchado o en que en su momento dado alguna vez tú también dijiste: si Dios hace esto, entonces creeré en él. Pero al igual que estos religiosos, neciamente no ven que Dios nos ha dado algo mucho mejor. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Cualquier cosa material o cualquier deseo personal que tú tengas no se compara con lo que Dios te da a través de Cristo Jesús. Porque Él es el único, escúchame bien, Él es el único que quita los pecados y puede salvarte de tu maldad.
El tercer personaje está representado en aquellos dos ladrones, quienes incluso en los últimos momentos de vida no guardaron compostura alguna. Ya sea influenciados por la multitud o simplemente animados por el coro de insultos que le hacían a Jesús, ellos también empezaron a criticar a Jesús. Sin embargo, el escritor Lucas nos dice que finalmente uno de ellos, quizás pasó algún tiempo en el que finalmente este varón se dio cuenta de que Jesús era diferente, de que Jesús no merecía estar en aquella cruz y que él sí merecía estar ahí. El escritor Lucas dice lo siguiente, Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43, lo que este hombre en la cruz le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este varón, en arrepentimiento y en confesión de sus pecados, reconoció que el único que le podía dar esa seguridad eterna era aquel hombre clavado en aquella cruz. Hermanos, en este espectáculo horrendo que acabamos de analizar, hay algo que debe de sorprendernos a cada uno de nosotros, y es la incredulidad del hombre. Es la manera en cómo el hombre, en su ceguera espiritual, aún por más que se le presente, aún por más que se le hable, aún por más que vea el cielo abrirse y el mar abrirse, aún así persistimos en nuestra incredulidad, porque necesitamos que sea Dios quien abra nuestros ojos. Pero bendito sea nuestro Dios, que la obediencia de Jesús jamás se basó en la fe de las multitudes. Porque si hubiera sido así, entonces jamás hubiera muerto por nosotros. Porque fueron más en aquella ocasión los que gritaban: crucifícame, que los que estaban llorando por la muerte de nuestro Salvador. La obediencia de Jesús siempre estuvo fundamentada en hacer y complacer la voluntad de su Padre Celestial, aun cuando eso significara morir por enemigos como tú y como yo. Si hay algo que deseo que en esta tarde lo medites las veces que sea necesario, es lo siguiente: Jesús soportó los látigos que desgarraron su espalda, cargó la cruz que no le pertenecía cargar y guardó silencio en los insultos de toda una multitud. Todo eso Jesús lo hizo en obediencia al Padre para que tú fueras salvado. La pregunta que te debes de hacer es la siguiente: ¿cómo vas a responder a este sacrificio? ¿Cómo vas a responder hoy? No mañana, no después. ¿Cómo vas a responder al sacrificio de Jesús? ¿Serás de aquellos quienes simplemente voltearán al otro lado? Porque indudablemente lo que vemos en aquella cruz es algo horrible y inhumano, pero simplemente has decidido voltear hacia un lado. O quizás, animado e influenciado por las multitudes, a través de los tiempos te unirás al coro de críticas burlándote de lo que Jesús hizo en la cruz. O quizás seas como aquel ladrón mencionado en Lucas, que en arrepentimiento y fe le dirás: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la pregunta se vuelve a repetir: ¿qué vas a hacer hoy tú con el sacrificio de Jesús? Oremos a nuestro Dios. Señor,
En esta tarde venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Padre, permite que tu palabra haya sido honrada en la forma en que la he expuesto, Señor, y que pueda hablar a las vidas de cada una de las personas en las áreas en las cuales quizás necesitamos, Señor, ser confrontados. Algunos de los que estamos aquí, quizás, Señor, simplemente en agradecer, Señor, por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, en reafirmar nuestro compromiso para contigo, Señor, y para con tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones se nos olvida el gran sacrificio que Jesús, tu Hijo, hizo por nosotros, y vivimos vidas, Señor, sin compromiso, Señor, o quizás con el más mínimo compromiso en nuestra vida cristiana. Te ruego también por aquellos quienes quizás hoy están en este edificio y que quizás no han entregado sus vidas a Jesús, que simplemente han volteado a un lado o ignorado lo que tu Escritura dice, o que quizás también se han burlado en la forma de vida que han escogido. Mi Dios, yo te pido que lo que hemos expuesto pueda penetrar en sus corazones y en sus emociones, y que pueda causar en ellos ese dolor, como también esa angustia de saber dónde pasar la eternidad, y que en este dolor y en esa angustia, al igual que aquel varón colgado en aquella cruz en sus últimos momentos de vida, encontró esa respuesta y fue en Jesús. Te agradecemos, mi Dios, porque Él en fe, sin saber y sin entender mucho, creyó que a través de Jesús Él podía estar en el paraíso. Hoy nosotros tenemos la bendición de saber de que aquí no se cerró Marcos o terminó el canon, sino que se nos dice que tu Hijo Jesucristo resucitó al tercer día. Y que con esto en mente, Señor, podamos también confesar nuestros pecados delante de ti y rendir nuestra vida al Rey soberano, a Cristo Jesús, quien vino y descendió, Señor, a morir en nuestro lugar. Padre, sé tú pues con cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. En tu nombre oramos. Amén, Señor.